Ahora vamos a hablar del rozamiento estático y dinámico, lo cual en realidad va a plantear una suerte de diferencia entre las fuerzas de rozamiento que se dan cuando el cuerpo está en reposo o cuando el cuerpo ya está lanzado. Cuando el cuerpo está en reposo, se puede razonar que en general hay fuerzas de rozamiento un poco más intensas que cuando el cuerpo ya está desplazándose o deslizándose sobre otro cuerpo. Entonces hay dos coeficientes de rozamiento, el mu estático, también llamado mu sub s en algunos apuntes, por static en inglés, que es también en reposo, y el mu dinámico, mu sub d o mu sub k de kinetic o cinetic, de dinámico, así que hay dos coeficientes de rozamiento. En general, cuando los cuerpos que podrían empezar a deslizarse están todavía en reposo, ahí actúan unas fuerzas eléctricas un poco más intensas, o las fuerzas adhesivas, como hemos comentado, entre las moléculas de distintas sustancias, hay estas fuerzas adhesivas que son un poco más intensas, y luego ya cuando empieza un cuerpo a deslizar sobre el otro, prácticamente la fuerza de rozamiento en general cae, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos hay una disminución bastante sensible del rozamiento cuando hay movimiento. Entonces, podemos decir que el coeficiente de rozamiento dinámico en general se toma un solo valor para todas las velocidades. O sea, no se piensa hacer distinción entre, bueno, si está en reposo el mu estático, si está en movimiento a una cierta velocidad, un mu dinámico, a 1 metro por segundo, si está a 5 metros por segundo, otro mu dinámico. Eso en general no se hace, se toma a grosso modo y se dice directamente que si está en reposo hay un mu estático y si está en movimiento se toma un cierto mu dinámico y se puede considerar que es aproximadamente constante el coeficiente de rozamiento dinámico a todas las velocidades. Puede estar a 1 metro por segundo, deslizándose a 5, a 10, a 20 metros por segundo y se toma como constante aproximadamente el coeficiente de rozamiento dinámico. Podríamos ver ahora una fórmula práctica para el cálculo del coeficiente de rozamiento estático. En este caso, para el coeficiente de rozamiento estático, podemos ver que el siguiente razonamiento. Podemos hacer un experimento con un plano inclinado graduable, un plano inclinado a distintos ángulos. Supongamos que partimos de una posición de plano horizontal, alfa igual a 0. Obviamente en ese caso no estaría moviéndose el cuerpo, no le aplico ninguna fuerza para intentar moverlo, solamente voy a incrementar el ángulo del plano paulatinamente, más y más, hasta sacarlo al cuerpo del reposo. Podemos ver que para pequeños ángulos el cuerpo va a permanecer adherido, digamos entre comillas, al plano y no va a deslizarse por el plano porque va a estar actuando la fuerza de rozamiento, impidiéndole al cuerpo deslizarse hacia abajo, por acción de la componente tangencial del peso, P sub t. Obviamente el peso vertical y para abajo siempre se descompone en dos componentes, como ya sabemos, P sub t, P sub n, como ya hemos razonado varias veces, nosotros podemos decir que el ángulo alfa de inclinación del plano entre el plano y la horizontal equivale al ángulo que hay entre la vertical, peso, y la componente normal al plano, P sub n. Son dos ángulos idénticos esos dos, como ya hemos explicado, y por lo tanto trabajando con el seno y coseno, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, etcétera, etcétera, y el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y despejando de ahí las conocidas fórmulas, que la componente tangencial del peso es P por el seno de alfa, y que la componente normal del peso es P por el coseno de alfa. Bien, volvamos a la definición de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería igual al mu por n. Vamos a trabajar ahora con el mu estático porque esos cuerpos todavía están en reposo. Mu estático por n. Si despejo de acá el mu estático y quiero calcular el mu estático, quedaría igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. Como decíamos, sigamos con el experimento. Vamos aumentando paulatinamente el ángulo y no se mueve todavía el cuerpo. Aumento más y no se mueve. Y lo voy midiendo con total precisión o con la máxima precisión el ángulo del plano. Si puedo medir el ángulo límite, que sería el ángulo a partir del cual sale del reposo el cuerpo y empieza a deslizarse por el plano, y puedo consignar este valor, puedo ver que en este momento límite, antes de deslizarse, lo que está ocurriendo es que la componente tangencial del peso es igual a la fuerza de rozamiento. Y estas dos se cancelan. Por eso todavía no se está moviendo. Estamos hablando justo del momento límite.
y la normal es igual al componente normal del peso, por lo tanto la resultante es 0. N se cancelaría con P sub N y P sub T se cancelaría con la fuerza de rozamiento y por eso el cuerpo todavía está en reposo. Un poquito más de ángulo es un poquito más de seno de alfa. Recuerden que el seno de alfa es una función creciente entre 0 y 90 grados, o sea, a más ángulo más seno y por lo tanto a más ángulo más P sub T. Llega un momento que P sub T supera la fuerza de rozamiento y ahí empieza a deslizarse para abajo. Pero si yo puedo interrumpir esta medida justo en el momento límite, puedo ver que en el momento límite he podido medir ese ángulo límite. Entonces, para conocer el mu estático, hago que el mu estático sea igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. Pero en ese caso límite, la fuerza de rozamiento, como hemos dicho, es igual a P sub T. Entonces voy a reemplazar la fuerza de rozamiento, que es este vector negro, por la P sub T que está en rojo. Entonces mu E quedaría igual a fuerza de rozamiento, que es P sub T, sobre N. Pero N es igual en ese momento también a P sub N. En todos los momentos, en realidad, N es igual a P sub N. Entonces ahí reemplazo N por P sub N y quedaría que el mu estático es igual a P sub T sobre P sub N. Pero P sub T es P por el seno y P sub N es P por el coseno, como lo hemos visto contadas veces ya, incontables veces, digamos. Entonces P se va con P, se cancela y seno sobre coseno es igual a tangente por trigonometría básica y queda que el coeficiente de rozamiento estático, mu sub E, es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación máximo que asegure el reposo, como dice el cuadro de texto. O sea que haciendo el experimento y midiendo el ángulo límite entre dos cuerpos, se puede sacar con muy buena precisión el coeficiente de rozamiento estático que hay entre los dos cuerpos. Para el coeficiente de rozamiento dinámico habría que hacer un ensayo y determinarlo experimentalmente y se complica bastante más su cálculo. Una última cosa que podríamos decir hace referencia al concepto siguiente, que es bastante importante, y es el hecho de que en realidad la fuerza de rozamiento mu E por N no es en realidad la fuerza de rozamiento que siempre va a existir, sino esta mu sub E por N es la fuerza de rozamiento máxima que puede existir. Por eso la verdadera fórmula, si me quiero poner estricto a la hora de ubicar una fórmula para la fuerza de rozamiento, cuando el cuerpo está en reposo, cuando no se está moviendo, es que la fuerza de rozamiento sería menor o a lo sumo igual que mu E por N. Esa sería la verdadera fórmula, no igual a mu E por N, sino menor o igual. ¿Por qué este pequeño cambio que estoy haciendo a la fórmula y decir ahora que es menor o igual en lugar de decir que es igual? La idea es la siguiente. Imaginémonos que el cuerpo está en reposo sobre un plano, por ejemplo sobre un plano horizontal. Si yo tengo un cuerpo en reposo sobre un plano horizontal, por ejemplo, y lo trato de mover con y yo puedo agarrar y sacar la cuenta. Mu estático, ya calculé el mu estático de esa superficie, por n, y me da 100 newton, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que por el rozamiento siempre van a haber una fuerza de 100 newton? No, porque si el cuerpo está en un plano horizontal y en reposo, y nada lo trata de mover, tampoco aparece ninguna fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a aparecer cuando yo lo trate de mover. Cuando lo trate de mover, si el cuerpo haciendo el cociente, el producto, perdón, mu E por N, me da 100 newton, significa que la fuerza de rozamiento puede ser menor o hasta igual a 100 newton, o menor que 100 newton. Por ejemplo, si yo el cuerpo que está apoyado sobre el plano, lo trato de mover en un plano horizontal y le aplico una fuerza horizontal también para hacerlo mover. Vamos a ir, por ejemplo, a un dibujo que apoye más lo que estoy diciendo. Por ejemplo, este cuerpo. Lo quiero hacer mover por el plano horizontal. Yo sé que la fuerza de rozamiento calculada como mu E por N me da 100 newton, fenómeno. Si lo trato de hacer mover con 80 newton para la derecha, ¿se va a mover el cuerpo? No, no se va a mover, porque la fuerza de rozamiento se va a oponer con 80 newton para la derecha, porque la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Es como una fuerza de resistencia al movimiento. Es una fuerza adhesiva. O sea, cuando yo hago mu por N, me va a dar la fuerza de rozamiento máximo. Mu estático por N me va a dar 100 newton. Esto significa que esto va a aguantar hasta 100 newton sin moverse. Si le aplico 80 newton, la fuerza de rozamiento va a ser de 80. No va a ser de 100, porque si no podría verse la situación ridícula en que yo le aplico 80, como la fuerza de rozamiento me dio 100, y yo puedo decir la resultante 100 menos 80 se mueve con 20 para el otro lado por la fuerza de rozamiento. Es algo absurdo, o sea, la fuerza de rozamiento nunca me puede hacer mover al cuerpo. Entonces, la verdadera fórmula es
la fuerza de rozamiento menor o igual que el mu estático por n. De esa manera, si yo lo trato de hacer mover con 80 newton, reacciona con 80. Si lo trato de hacer mover con 90, la fuerza de rozamiento vale 90. Si lo trato de hacer mover con 99, la fuerza de rozamiento vale 99. Si le aplico 100, la fuerza de rozamiento vale 100. Y si le aplico 101, ahí lo saco del reposo. Porque la fuerza de rozamiento de 100 es insuficiente para asegurarme el reposo, y ahí empieza a haber una fuerza neta o resultante y el cuerpo se empieza a mover. O sea que hay que interpretar a esta fórmula más que como una igualdad, como una desigualdad cuando el cuerpo está en reposo, y esa formulita me daría la fuerza haciendo mu e por n, la fuerza de rozamiento máximo que podría mantener adherido a los dos cuerpos en reposo y adherido a los dos cuerpos entre sí.